Buenas noches. Continuando con el tema número 8 para finalizar sobre el tema de del origen de las religiones, pues vamos a analizar sobre todo en Oriente Medio el escenario. Vamos a ver ahora sí el contexto entero, el contexto cultural, religioso y político desde la antigüedad pues hasta hoy en día. Como sabemos, ya sea por noticias o por las redes sociales, en esta región siempre ha sido llena de conflictos, pero es un punto muy estratégico a nivel mundial. Es el lugar por donde más dinero se mueve en el mundo. Además, tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, Oriente Medio, como ya vimos en varias clases, aquí se nacieron varias civilizaciones, sobre todo algunas de las primeras, como Mesopotamia, Persia, Babilonia, que eran por decir, los primordiales, los que crearon los primeros signos de lenguaje, de arte, de cultura. Entonces también fue el lugar del origen de las religiones, sobre todo de las monoteístas, que recordemos que la palabra monoteístas pues significa que se adora a un solo Dios. Entonces, primero estaba el judaísmo. Recordemos que el judaísmo es la religión más antigua que se conoce, monoteísta, para aclarar. Luego está el cristianismo y por último el islam. En este orden se crearon estas religiones monoteístas. Entonces, esta importancia estratégica, sobre todo la geografía, es un punto muy importante, sobre todo porque conecta a los tres continentes, tanto a Asia, a África y a Europa. Por ahí pasan la mayoría de fuentes de comercio, sobre todo de Asia, de China. Entonces, la ubicación es estratégica, lo que lo convierte en un centro de comercio, en un centro de cultura y obviamente es donde se mueva full money, full dinero, pues siempre va a haber disputas, sobre todo por el control de estas rutas, por el control de esos recursos naturales. Ahí hay bases de Estados Unidos, bases de China, bases de Rusia, en el mismo sitio del mar Arábigo, pues hay muchas bases militares de países que no tienen nada que ver, pero están protegiendo sus intereses, que no exista guerra, que llegue rápidamente los comercios a los diferentes países. Entonces ellos protegen sus intereses. Entonces, como hablábamos el viernes, el judaísmo pues es la primera religión monoteísta que apareció. Sobre todo nació con la palabra de Abraham, con la alianza de Dios. Era el pueblo hebreo que se considera el pueblo elegido para transmitir esta fe de un solo Dios. Sus enseñanzas se centran en el libro si investigamos, pues su libro sagrado es el Torá, y que era la base del Antiguo Testamento, de la Biblia que conocemos en la religión cristiana. Entonces, se parecen un poquito, pero el judaísmo es considerada la primera religión monoteísta. Entonces el cristianismo fue un cambio, fue el mensaje de amor y salvación, sobre todo que surgió con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Entonces sus mensajes se centró en la fe, en el perdón y sobre todo en la igualdad espiritual. Se expandió muy rápido, esta religión sí se expandió demasiado rápido, sobre todo por el Imperio Romano. Recordemos que en el siglo III, siglo IV, pues el Imperio Romano lo adopta como la religión oficial del imperio, es decir, que hubo mucho territorio cristiano en esa época. Y el Islam nació, como ya vimos igual el viernes, fue fundado por el profeta Mahoma y nació en el siglo VII. El Islam es la base en el Corán, que es su libro sagrado, promueve la unidad, la justicia y sobre todo la obediencia a Dios, que en su caso lo nombran como Alá. Entonces su expansión creó un vasto imperio que influyó en la ciencia, la filosofía y en el arte, y como decíamos en la clase anterior, pues es la religión más seguida en la actualidad, sobre todo porque está ubicada en Asia y en África.
Entonces, las relaciones entre estas tres religiones, a pesar de las diferencias, las tres comparten las mismas finalidad, las mismas raíces comunes, la fe en un solo Dios, los profetas, la búsqueda de justicia, de ayudar al prójimo. Sin embargo, lo que le diferencia son las interpretaciones de distintas que provocaron siempre enfrentamientos, porque a veces también algunos son flexibles, otros no. Entonces esto siempre a veces causa malentendidos. Ya. Los conflictos religiosos en la antigüedad, desde las guerras entre los imperios, las cruzadas, que ya hablamos un poquito el viernes, entonces el control de estos lugares sagrados fue motivo de conflicto, sobre todo por el control de su ciudad santa. Jerusalén se convirtió en el símbolo de fe y la disputa entre los judíos, los cristianos y los musulmanes que se peleaban por este lugar santo. Y los tres tienen el mismo, la misma, por decirle, la misma iglesia santa en el mismo lugar. Entonces es un símbolo de fe muy grande para las tres religiones. Entonces, las cruzadas y sus consecuencias, nosotros ya vimos que las cruzadas eran guerras orquestadas por el Papa en ese tiempo. Entonces, esto intensificaron el contacto, sobre todo entre Oriente y Occidente, donde hubo estas guerras, hubo destrucción, pero también promovieron el intercambio cultural, científico y sobre todo comercial. El comercio se volvió mejor, por decirlo así, entre estas civilizaciones porque se necesitaba recursos para la guerra, pues si la mayoría venía de Asia, de China, entonces ya se fue influenciando sobre todo en el comercio. Y aquí apareció el Imperio Otomano. Recordemos que el Imperio Otomano duró muchos siglos. Recién en el siglo XX, pues fue donde se disolvió. Durante siglos entonces el Imperio Otomano gobernó gran parte de Oriente Medio, pues entonces permitió la cierta convivencia de estas religiones, pero aunque el control lo tenían los musulmanes, ellos tenían por decir, era la gran mayoría. Recordemos que el Imperio Otomano es la actual Turquía. Entonces, ellos tenían bastante control. Obviamente no había tantos problemas. Es como decir que convivían las tres religiones, pero no es que se amaban, tampoco convivían ya por, digámoslo, por obligación convivían. Pero no, siempre salían más que todo resentimientos y siempre terminaban en disputas territoriales y terminó con la caída del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí se eliminó el Imperio Otomano y se convirtieron en países. Entonces el colonialismo y los nuevos conflictos tras la caída de este imperio otomano, pues las potencias europeas se dividieron, ya todos se volvieron países, ya la región no respetaba las diferencias culturales y esto provocó muchas guerras, muchas tensiones políticas, aparecieron nuevos estados con fronteras artificiales que decían hasta aquí es mi territorio, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que hasta Alemania se dividió en dos. Entonces, sí provocó muchas tensiones políticas, sobre todo, porque no tenían definido los territorios y sobre todo la fe seguía siendo el pilar central de varios países, sobre todo ex países del Imperio Otomano, porque ahí estaba Irán, Irak, todos esos pueblitos de ahí. Entonces, ellos querían seguir siendo parte de la religión, pues islámica, querían que el Estado sea islámico, por eso hasta el día de hoy algunos países son estados islámicos, es decir, son estados religiosos que ponen la religión por en delante de todo. Y entonces aquí tenemos el primer conflicto importante, por decirlo así, el conflicto árabe-israelí en el siglo XX, la creación del Estado de Israel en 1948 generó muchos conflictos, sobre todo con los árabes, porque no estaban de acuerdo que a los judíos los pongan en ese territorio y ni siquiera les pregunten, ya, porque los israelitas, ellos solo reclaman ese territorio porque es promesa de la Biblia, por ello dice que eso es territorio de ellos y que les pertenece, pero los demás territorios que lo rodean, pues no estaban de acuerdo y hasta ahora sigue la guerra, por eso es que Israel es uno de los mejores
en armamento. Ellos tienen la famosa cúpula de hierro, según ya tienes un tipo, un domo que les protege de varios misiles. Ya crearon mucho porque fueron muy perseguidos. Entonces, este conflicto hasta el día de hoy sigue siendo uno de los principales, por decirles, desafíos en esa región, porque siempre han estado en guerra. Recién nomás en las noticias que están en guerra con Palestina. Entonces, siempre ha habido esos conflictos que en su mayoría son religiosos. No, todavía no hay esa tolerancia, de convivencia entre estas tres religiones, sobre todo la musulmana con la judía. Recordemos que los judíos siempre han sido perseguidos a lo largo de la historia. Entonces, la religión y la política en el mundo moderno, y ya en la actualidad, muchos países de Oriente Medio, pues la religión siempre ha influido directamente en la política. Recordemos que algunos estados son musulmanes, entonces estos movimientos islámicos, nacionalistas, buscan mantener la identidad religiosa frente a la influencia occidental, es decir, frente a la influencia de acá de Europa o de América, que quieren que la religión tal vez ya no sea esa parte central, que ya venga un cambio, y ellos no quieren, quieren que la religión siga siendo su pilar central, sus creencias, y ellos son un poquito más rígidos con sus creencias, hacen lo que está escrito en la Biblia, y eso que la Biblia de ellos, por decirlo, ya fue escrita hace 2000 años. Entonces no se puede comparar ese contexto de ahora con el de antes. Entonces sí hay que poquito ser tolerantes, empáticos y entender sobre todo que han sido adoctrinados sobre todo con la religión. No es fácil cambiar de un adoctrinamiento a algo laico, por decirlo así. Entonces, el petróleo es algo central aquí. Recordemos que esta zona es la donde más petróleo hay en el mundo. Por eso es que ha cambiado la vida de esto. Porque recordemos que Medio Oriente es desierto. La mayoría de Arabia Saudita, por ahí hasta, eh, ya se me fue el nombre de la ciudad. Se me fue el nombre de las ciudades más ricas allá, pero esas regiones son muy ricas en petróleo, entonces los demás países todos quieren ir a extraer ahí. El descubrimiento de este petróleo en los años 70 sobre todo cambió todo, porque antes convivían tranquilamente, pero los países ya productores adquirieron poder económico, se hicieron más fuertes militarmente, más fuertes económicamente, pero también enfrentaron conflictos de control de los recursos, porque los jeques, los reyes querían todo el petróleo para ellos. Luego comenzaron a instalar bases militares extranjeras como las rusas, las chinas, las estadounidenses, porque todos querían el petróleo de ahí para sus países, pues para tener la facilidad de extracción y llevarlos a sus países. Entonces, tenían ese interés en la región, y hasta el día de hoy siguen teniendo varios bases en esos lugares, varios países como China, como Rusia, como Estados Unidos. Estados Unidos sí tiene demasiadas bases ahí, los tiene vigilados y eso no les gusta a los países enemigos igual. Pero ha sido un gran cambio. Recordemos que aquí es donde más dinero se mueve en el mundo, sobre todo en Arabia Saudita. Ahí es donde más dinero se mueve, sobre todo por el tema del petróleo. Y entonces los aportes culturales que tenemos nosotros, en Medio Oriente, pues siempre ha contribuido, mayormente en el conocimiento, matemáticas, medicina, astronomía y sobre todo en el arte. El arte árabe es muy bello. Entonces las universidades fue una fuente de saber, por decirle así, entre Oriente y Occidente, porque siempre ha existido esa rivalidad, que Occidente es mejor, no que Oriente, etcétera. Entonces, en Oriente Medio, hoy en día, todavía existen las guerras, las tensiones religiosas, las desigualdades. Hasta el día de hoy, si nosotros vemos en las noticias, pues Palestina hasta hay carencias, no tienen ni qué comer, días, buscan hasta la ONU, busca intervenir. Pero también hay movimientos de paz, ahí está la ONU, varios países que mandan comida, etcétera. Entonces existe esa cooperación de tratar de llegar a un diálogo.
sobre todo el diálogo interreligioso, porque allá prima la religión, más por eso se da las peleas. Entonces esto busca construir un futuro de respeto mutuo, no se ha conseguido hasta ahora, la ONU no ha logrado, pero se quiere. Por eso presidente Trump de Estados Unidos estaba, se acaba la guerra o intervenimos, estaba que decir. Ya algunos ratos hay paz, otras veces vuelven a tener esos misiles, y etcétera. Así que hay que ver qué pasa pues en los próximos años, a ver si ya va cambiando, sobre todo con la modernidad, porque como hemos visto, sobre todo acá en Occidente, ya la religión ha pasado prácticamente a un segundo plano. Allá todavía no, la religión sigue siendo primer plano, el punto central de esas culturas. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que entender que en Oriente Medio es una región sobre todo de contrastes, a veces tranquilidad, a veces chuta, a veces peleas, pero es la cuna de la fe de estas tres religiones muy importantes porque son las más seguidas del mundo. Entonces, la cuna de la fe sobre de la ciencia, de la cultura, pero también es el escenario de grandes conflictos que los mantienen hasta el día de ahora. Entonces, comprender esto nos va a ayudar a valorar esta diversidad, sobre todo la diversidad religiosa y aprender a respetar, a promover la paz, sobre todo el respeto, la empatía sobre las otras religiones, porque como ya les decía el viernes, no buscamos, cada religión no busca cuál es la principal, que yo soy la primera, no, la religión tiene la misma finalidad, ser buenas personas, ayudar al prójimo, ser amable, etcétera. Es vivir en valores. Entonces, esa es la finalidad de todas las religiones y pues hay que aplicar eso y no estar en conflictos de cuál religión es primera o etcétera. Entonces, como debercito, usted tiene que elaborar una línea de tiempo con cinco hechos importantes de la historia de Oriente Medio. Acá yo solo les puse tres nomás. Entonces, si usted tiene que ir a consultar, al menos tiene que estar un hecho antiguo, puede ser el origen de cada religión, uno religioso y uno actual, unos dos actuales. ¿Ya? Entonces son cinco hechos importantes en una línea de tiempo. Recuerde que la línea de tiempo la puede hacer a mano, a computadora, pero es una línea, traten de hacerla horizontalmente o verticalmente que se diferencie los años, porque a veces hacen confusa la información y no es fácil leerla. Entonces, listo, ese es el debercito. Nos estaríamos viendo el día de mañana con el siguiente tema, con otro tema, porque ya acabamos con los temas religiosos. Entonces, pilas, nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche.